bienvenidos. Veo que hay conectados también de diferentes países, así que me alegra que estén aquí. Reciban un cordial saludo a nombre de la Universidad San Ignacio de Loyola y, por supuesto, de nuestra área, la Dirección de Calidad Académica, Docente y Curricular. En realidad estamos felices de poder conectarnos un día más a través de este espacio, de esta ventana de aprendizaje y por supuesto gracias al aporte de muchos expertos que están dispuestos a compartir su experiencia y su conocimiento con ustedes. En realidad hoy tenemos un invitado especial, yo diría desde Silicon Valley, pero en realidad ahora me acabo de enterar que la cuarentena lo dejó atrapado en un país pues de estas giras que él suele realizar de conferencias. Así que hoy tengo el placer de presentarles al MBA Jorge Luis Bosa Olivari, pues para comentarles, para quienes no lo conocen, él es autor de 2 libros de innovación. Tiene uno de los libros que es bestseller, el titulado Mirando los negocios al revés, que ha sido publicado en 9 países, incluyendo los Estados Unidos, México y España. El segundo libro es Pensando fuera de la curva, que será lanzado este 2020 en Estados Unidos y Latinoamérica. El contenido de esta presentación tiene un poco de ambos. Él asume diversos roles, es muy polifacético, de hecho, es docente, conferenciante en temas de innovación en organizaciones, universidades de los 3 continentes y en 15 de los 24 países o en usos horarios del planeta. Además, trabaja como consultor de innovación disruptiva en California. Es consultor, ya les decía, y asesor de directorios de una veintena de empresas. Es socio de Zebra Hunter Innovation y Lab, de la consultora de innovación con localización en Los Ángeles y Monterrey. Es creador del método de innovación disruptiva y por supuesto de eso es lo que vamos a conocer hoy, que ya este método lo utilizan en diversas empresas en países de América, Europa y Asia. Así que pues les invito a prestar atención, a aprovechar al máximo a nuestro ponente y pues bueno, si aún tienen oportunidad de compartir el enlace para que más personas se puedan conectar, por supuesto que sea bienvenido porque apenas empieza esta aventura con nuestro invitado. Gracias, Jorge Luis. A ver si lo tenemos por allí para que ya se vaya conectando. Perfecto, ya está listo y bienvenido. Como les decía, él tendrá un tiempo de unos 40 minutos para su presentación, 40 o 45 minutos de presentación, y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, les pido que agreguen en la casilla de preguntas y respuestas, porque desde allí es de donde se le formulará a nuestro invitado. Así que bienvenido y te escuchamos. Buenas tardes con todos ustedes. Me van a disculpar si no les respondo el chat, pero no tengo mis gafas y solamente veo la punta de mi nariz. ¿Qué pasó acá? Ok, vamos a... Corría el año 239 a.C. y estallaba la guerra civil en Cartago, llamada Guerra de los Mercenarios. Un par de personas, de soldados, uno se llamaba Mato y el otro Expendio, 2 oficiales del bando del general cartaginense, Almícar, ordenaron la mutilación y ejecución de alrededor de 600 prisioneros. Todos ellos se habían rendido anteriormente. Esta matanza, en su época, fue asociada a la aparición de una enorme bola de fuego sobre el cielo africano. Esta fue la primera noticia documentada que se tiene de la aparición del cometa Halley. Por los siglos, por muchos siglos, su aparición fue sinónimo de mal presagio, augurio, calamidades o desastres, pasando, por ejemplo, por el advenimiento de plagas, caída de reinados o cualquier otra señal catastrófica.
A lo largo de la historia hay una serie de encuentros con hechos específicos y con este cometa, como por ejemplo en el año 1066, con la derrota y muerte del rey de Inglaterra Harold II a mano de Guillermo el Conquistador en la batalla de Hastings en octubre de ese año, cuya autoría intelectual, fíjense ustedes, se le endosó al dichoso cometa. O en el año 1456, cuando unos astrónomos alertaron al Papa Calixto III, que un enorme bólido se aproximaba a la Tierra y la ponía en peligro. Al parecer, y esto es un poco mito o realidad, en un sacrosanto acto el Papa excomulgó al cometa para que se desvíe, cosa que obviamente no ocurrió. Todo esto fue acumulando una serie de creencias y mitos alrededor del cometa o este bólido de fuego, hasta que en 1705 el londinense Edmund Halley, inspirado por la teoría de la gravitación universal recientemente expuesta por su gran amigo y compañero de borracheras, Sir Isaac Newton, calculó por primera vez la trayectoria orbital del planeta que tiempo después se bautizaría con su nombre. Por primera vez alguien había contradecido todos estos mitos que se habían acumulado por siglos acerca de este famoso bólido de fuego que traía malas noticias, malos augurios y catástrofes. Cosa que nunca la gente antes de Halley había cuestionado. Con este hecho comenzó la debacle de todos estos paradigmas que se tejieron alrededor del cometa. Entonces, todas estas creencias que se habían acumulado desde antaño quedaron obsoletas a partir del año 1705 con el cálculo del famoso astrónomo. A partir de entonces, se ha ido acumulando una serie de nuevos conocimientos que eliminaron a los anteriores y que tienen que ver íntimamente con el paradigma de Halley, como por ejemplo que su periodo orbital es de 75.3 años aproximadamente, años terrestres, que el Halley proviene de las afueras del sistema solar, más exactamente de la nube de Oort, o que el cometa sigue una órbita retrógrada, es decir, va contraria a la que siguen los planetas con respecto al Sol. Hasta aquí el Halley. Voy a contarles otra historia, una historia que es muy personal y tiene que ver con Santa Claus. Cuando tenía 6 años, y era común que mi hiperactividad y mi extrema curiosidad me metan en problemas mayúsculos. Solía, por ejemplo, desarmar y volver a armar todos los artefactos que encontraba en la cocina o en cualquier otra parte de la casa, cumpliéndose ad pedem literae lo que expresa la ley de la reproducción inanimada de Rapp. ¿Alguien de ustedes conoce esa ley? Esta dice que si uno arma y desarma un objeto la suficiente cantidad de veces, terminará inexorablemente con 2 objetos. Bueno, yo de hecho terminaba con más porque siempre me sobraban piezas. Ahora, lo que voy a contar sucedió en la Navidad, cuando yo tenía 6 años o 7 años, no recuerdo muy bien. Lo cierto es que yo, más que cualquiera de los 7 hermanos mayores que tengo, era un fervoroso creyente y fan número 1 de Santa Claus y como tal de la Navidad. En aquella época en que los adornos navideños eran de vidrio y los árboles eran de verdad árboles con ese penetrante olor a pino, nada asusaba más mis fantasías que ver el árbol de Navidad armado y con todas las luces encendidas. Lo cierto es que en las mismas vísperas de Navidad observé que la estrella que estaba en la parte superior del árbol, en la punta, de alguna manera estaba torcida y decidí remediar la situación. Entonces, recuerdo que cual alpinista comencé a escalarlo hasta lo más alto. Al menos ese era mi objetivo. De más está decir que no llegué muy lejos y de pronto el árbol, los ahorros de vidrio, las lucecitas, la estrella torcida y yo nos vinimos abajo en un bizarro espectáculo con el que terminé adornando mi cabeza de luces y ramas. Esa noche pasaron 3 cosas. La primera es que mis padres me regalaron una tremenda paliza. Y digo
regalaron para mantener el espíritu navideño. La segunda a mi abuela, que fue testigo presencial de los hechos, le dio de la impresión un ataque cardíaco que casi le hace colgar los tenis. De hecho, durante toda la vida yo lo produje 4 infartos a mi abuela. No, el último no se lo produje yo, se los juro. El quinto no se lo produje yo. Y tercero, mis 7 hermanos mayores, para castigarme, vinieron hacia mí y cual niños cantores de Viena me gritaron al unísono que Santa Claus no existía y que quien compraba realmente los regalos de Navidad era mi padre. Fue una frustración y un golpe tremendo. Mis creencias acerca de Santa Claus se vinieron abajo en menos de un minuto. Desde entonces, para mí las Navidades nunca volvieron a ser las mismas. Y es que a mis 6 años yo había acumulado muchas creencias en torno a Santa, que incluían, por ejemplo, que él deja los regalos bajo el árbol, que yo debía ser bueno para recibirlos, que Santa tiene un trineo que lo jalan 9 renos, uno de ellos es Rodolfo, el de la nariz roja que tanto han escuchado, que debías dejarle un plato de galletas y un vaso de leche para que los tome, y que entraba el muy gordo por la chimenea, no sé cómo, rompiendo la ley de física, pero eso debe ser otro webinar. Y de pronto, mis hermanos habían echado abajo este mundo de fantasías y creencias que yo tenía acerca de la Navidad. Y la habían reemplazado por la fría billetera de mi papá. Vamos a ver. Esta billetera terminó siendo mi nuevo paradigma. Hizo que surjan alrededor de ella una serie de creencias relacionadas con la billetera. Por ejemplo, que mi papá era el que compraba los regalos, que si me porto mal, me pateaba el trasero y me quedaba sin regalos, que mi abuela miserablemente me regalaba ropa para Navidad. ¿A qué criminal se le ocurrió la idea de regalarle ropa por Navidad a un niño de 6 años? ¿Eso es un crimen? Bueno, que mi padrino nunca me regalaba nada, tampoco otro miserable en la familia. Y, por último, si tenía buenos grados académicos, podía tener buenos regalos. Ahora bien, la historia del Halley y la de Santa Claus tienen mucho en común, como se deben haber dado cuenta. Ambos son casos absolutos de desaprendizaje. Una palabra extraordinariamente nombrada, creo que es la segunda nombrada después de innovación en los medios sociales como el LinkedIn. Y es la segunda más ignorada también, porque nadie sabe lo que es innovación y menos se sabe lo que es aprendizaje. ¿Y cómo se come eso? Comenzaré por decirles que el desaprendizaje es la piedra angular de todo proceso de innovación disruptiva. De hecho, puedo afirmar que su algoritmo, si entendemos que un algoritmo es una serie de pasos que permiten realizar una tarea concreta, y esto es destruir una curva de conocimientos para crear otra, como vamos a ver más adelante cuando tratemos el aprendizaje. Ok, tal vez he sido muy rápido y mi hiperactividad me está ganando. Evitemos el derrame masivo de neuronas y hagámoslo en cámara lenta. ¿Okay? Pero ¿qué es el desaprendizaje entonces? Es un proceso de destrucción de creencias a manos de nuevas creencias. Destruye las antiguas, los mitos que habían alrededor del Halley, del cometa, por las nuevas que trajo el astrónomo. Destruye a Santa Claus por la billetera. Se trata el desaprendizaje, es un tema de destruir para crear. Expliquémonos con plastilina. Desaprendizaje no tiene que ver con olvidar lo aprendido. A eso se le llama Alzheimer. En palabras fáciles, desaprender es destruir nuestros paradigmas para reemplazarlos por otros. Y que es un paradigma, un conjunto de creencias a las que le damos valor verdadero, por más que no lo sean, o tal vez lo son en un momento y un tiempo determinado.
Estamos llenos de paradigmas como, así de simple, el desayuno es la comida más importante. Alrededor de ustedes, ustedes manejan la vida y la realidad con paradigmas. Ahora bien, hay dos tipos, si vamos a hablar de desaprendizaje, tenemos que hablar de dos tipos de aprendizaje para que comprendamos el cuadro completo, el paisaje completo. El aprendizaje acumulativo, que es el que nos enseñan en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Este tipo de aprendizaje solo y solo acepta nuevos conocimientos siempre y cuando no sean contrarios a los antiguos que ya tenemos en la cabeza. Si hay alguna contradicción, eliminamos los nuevos para conservar los antiguos. Ese es un aprendizaje acumulativo. Nadie le dice a usted cuando está en quinto de primaria, Cristóbal Colón descubrió América. Y en tercera y media, el otro profesor le dice, te equivocas, te enseñaron mal. Quien descubrió América fue un tipo que con barba y con cuernos, un casco de cuernos, en plena borrachera, cruzó a Groenlandia, 500 años antes que Colón. Nadie les va a decir eso a ustedes. De la aritmética se pasa al álgebra, del MB1 al matemáticas básica 1 al matemática básica 2, de la geometría a la trigonometría, y todo tiene un sentido coherente, donde lo primero que ustedes han aprendido es base de lo segundo. Ese es un aprendizaje acumulativo. ¿Es malo o bueno? No, es bueno, pero no sirve para innovar. Este aprendizaje se basa en la acumulación y en el rechazo de lo que es contrario a lo que ustedes ya tienen acumulado. Ustedes lo vieron. Yo mismo acumulé una serie de creencias en torno a Santa Claus. El otro aprendizaje al que yo llamo de ruptura, de romper, o desaprendizaje, como ustedes le llaman, es aquel en el que solo se adquieren conocimientos nuevos, destruyendo a los más antiguos que los contradicen. Como el jale a los mitos. Como la billetera de papá a Santa Claus. Como la tierra redonda a la tierra es plana del Cristóbal Colón. Este aprendizaje es el que innova y está basado en dos elementos, destrucción y creación. Destruir viejas creencias para crear nuevas creencias. Okay. Entonces, desaprender, ya lo hemos dicho, no es olvidar, es destruir para construir. Y aunque estamos acostumbrados a lidiar, realmente estamos acostumbrados a lidiar con el aprendizaje acumulativo, el aprendizaje de ruptura es bastante diferente. Es muy difícil lidiar con él. De hecho, todo proceso de desaprendizaje siempre es involuntario. Vean ustedes, estaban pasando por un proceso de desaprendizaje en estos momentos. Absolutamente a nadie le gusta la píldora. A mí no me gustó que me digan que Santa Claus no existía. Hasta ahora seguiría creyendo en Santa Claus y estaría de muy buen agrado hacerlo. Entonces el desaprendizaje no es un proceso voluntario, es un proceso involuntario y doloroso. Por ejemplo, usted puede estar más dispuesto con este tema del aprendizaje acumulativo, que yo le diga que la luz en determinadas circunstancias puede viajar a más de 300.000 kilómetros por segundo, pero no estaría dispuesto a que yo le diga que hay objetos en el universo que pueden viajar, y que los hay, a velocidades superiores a la luz. Es que el mayor obstáculo para innovar es nuestro propio aprendizaje. La incapacidad que tienen las empresas para desaprender, y en general el ser humano para hacerlo, es la causa de la enorme popularidad que tienen las mejoras. Pero, ok, mucho bluff. Yo ya me aburrí, tal vez ustedes también. ¿Y cómo aplicamos este desaprendizaje en los negocios? Porque yo he venido a hablar de innovación disruptiva, creo. ¿Cómo lo aplicamos en los negocios? Ok. Vean ustedes, hagan un acto de fe e imaginen que esa curva normal, esa de distribución normal, es
como los límites de todos los conocimientos que existen en una industria. En mi libro lo explico con 4 o 5 páginas. Acá solamente hagan un acto de fe, que no voy a explicar las razones por las cuales utilizo esta forma. Toda industria, toda, incluso las que están ustedes también, toda industria en su interior acumula conocimientos que aportan quienes compiten dentro de ella. Estos conocimientos son relativos al producto que venden, a los hábitos del consumidor, a la competencia y a ellos mismos. La principal característica de todos los conocimientos que existen al interior de esta curva es que siempre, y escuchen la palabra, siempre están alineados con el paradigma dominante de la industria, que a la vez es el principal conocimiento de esta misma curva. Y es que, por lo general, quien está dentro de la curva nunca contradice los conocimientos que está dentro de ella. A esto yo lo llamo la curva de distribución de conocimientos. Y le vamos a poner un ejemplo dentro de un momento. El core de la industria, que es a lo que se dedican las empresas que están en su interior, está alineado al paradigma dominante y no al revés. El core depende estrictamente de ese paradigma. El core, sin embargo, es el norte de todas las estrategias de las empresas que están dentro de la curva. Este core actúa como una camisa de fuerza mental que homogeneiza los conocimientos, los modelos de negocio y todas las estrategias de todos los competidores al interior de una curva. En el caso del líder, es el mayor aportante de conocimientos dentro de la curva. Es el principal defensor de este core de la industria y el que más interesado en el que el resto de competidores permanezca dentro de ese core. De hecho, es el jugador con menos incentivos para destruir la curva. Los seguidores son por su cantidad validadores del core. Los pioneros, que son los que ustedes están viendo a la parte derecha, con sus aportes extienden los límites de una curva sin romperla, como introduciendo mejoras a los productos existentes. De hecho, las mejoras son una forma de extender las curvas, pero no las crean ni mucho menos las destruyen. Como veremos más adelante, para destruir y crear una curva hay que tentar frontalmente contra su paradigma dominante. Las crisis, que es lo que ven acá, son los límites naturales entre una curva y su predecesora. ¿Se acuerdan la normalidad que ustedes vivieron hace como 6, 5, 4 meses? Bueno, la nueva normalidad todavía no la están viviendo. Están viviendo la crisis, que es el límite entre una curva y otra. Es una etapa completamente natural. No existe nueva normalidad en ningún sector de la industria todavía. Y cuando venga la nueva normalidad, va a venir en diferentes momentos para industrias determinadas. Por ejemplo, en Bogotá, en Colombia, donde yo no estoy en Bogotá, estoy en Cali, donde quedé atrapado con la cuarentena, se abren los aeropuertos el 1 de septiembre. Y las naves para vuelos internacionales, las naves están haciendo todo lo posible por adecuarse a esta nueva normalidad. Pero el 1 de septiembre, ni mucho menos va a comenzar esa nueva normalidad para las aerolíneas. Tal vez la nueva normalidad aparezca y la vea la próxima generación y no nosotros. En todo caso, por lo general, la academia nos prepara para defender nuestra posición dentro de la curva. Todo lo que aprendemos en la gestión de la administración moderna se halla dentro de ella, pero no lo hace para que la destruyamos o para que creemos nuevas curvas. Aterricemos el concepto de la curva con un ejemplo real. Recuerden que estamos tratando de definir lo que es la innovación disruptiva y cómo podemos llegar a ella. Vean ustedes la industria de las máquinas para afeitar, máquinas eléctricas o batería. Los esfuerzos comerciales de todos los actores que están en esta curva, de todos los competidores, están orientados todos esos esfuerzos a proteger y a validar el core de esta industria, tal cual lo hacen sus empresas con respecto a la industria en la que ustedes trabajan.
En este caso y en palabras simples, ese core es fabricar máquinas eléctricas para eliminar el vello facial. Ahí lo tenemos. Ok. Alrededor de este core se han aglomerado una serie de empresas que compiten entre sí con algunas características que las diferencian, y esto ocurre en todas las industrias. Perdón. Con el fin de atender a distintos segmentos de consumidores y distintas necesidades, ¿no? Lo interesante es que ninguno de estos competidores acepta o produce conocimientos contrarios al core, y por ende ninguno de ellos jamás contradice al paradigma de la industria. Ok. Ahora bien, la escena no estaría completa si no habláramos del principal de todos los conocimientos de la curva, aquel que le da vida y sin el cual la curva con todos sus elementos dejaría de existir. El paradigma dominante, que en este caso es: al hombre le crece la barba en el área facial, o llámelo en la cara, o como guste. El core de la industria, como pueden verlo, está íntimamente ligado a este paradigma dominante y depende absolutamente de él para existir. Entonces, gracias a este paradigma, asumimos que la barba debe afeitarse porque crece. De no existir, no existiría ni el core de la industria ni la industria entera. Fíjense bien que lo que diferencia a la industria de las máquinas de afeitar de aquellas que fabrican, por ejemplo, lociones para después de afeitar, es solo el core de cada una de ellas, porque ambas tienen el mismo paradigma dominante. Cuando dos o más industrias tienen el mismo paradigma, se les conoce como industrias relacionadas. Y aquí es donde aparecen los distintos productos para distintos segmentos, siempre basados en el mismo core, que a su vez es dependiente absoluto de este paradigma dominante. Pero todos y cada uno de ellos, de todos los que están acá en la curva, se someten a ese paradigma, y ninguno de los productos que producen se sale del core, y mucho menos contradice al paradigma. No me malinterpreten, no es malo competir dentro de la curva, todos ustedes le hacen. Es que no es posible contradecir los conocimientos de la curva sin provocar su destrucción, y ustedes no lo hacen. No quieren destruir su curva, es lo que menos quieren hacer. Ahora bien, y acá viene algo bastante interesante que tiene que ver con lo que es innovación disruptiva propiamente dicho. Toda industria, incluyendo la de ustedes, tiene contradictores, que son contradictores. Son conceptos que atentan contra el paradigma dominante, son el Santa Claus de la industria, y que son una real amenaza para la existencia de la curva. Permanecen muchas veces por años y años ocultos. Nadie los ve, y mucho menos quienes están dentro de ella, que suelen ser los últimos en enterarse de la noticia. Por ejemplo, nadie ha visto aún los contradictores del Internet, de Amazon, y tampoco la industria de las empresas en las que ustedes se encuentran. Pero todos, hasta el Internet y Amazon, tienen sus contradictores. Pronto o tarde alguien los va a encontrar, porque todas las curvas los tienen. Y todo contradictor tiene la capacidad de destruir una curva justamente porque atenta contra el paradigma dominante de la misma. Pongamos como ejemplo, no sé si estoy, no veo, pero haré una, ok. Pongamos como ejemplo, no veo con mis gafas, trato si estoy hablándoles a ustedes coordinadamente, y si no, bueno, ¿qué voy a hacer? Pongamos como ejemplo de un contradictor para esta curva en particular de la industria de las máquinas de afeitar, que a nadie le vuelva a crecer la barba, así de simple. Imaginen por un momento que alguien, usualmente de fuera de la curva, lanza un concepto relacionado con este nuevo paradigma. Digamos, una crema que impida el crecimiento de la barba o vello facial. Este concepto atacaría directamente al paradigma dominante y haría que no tenga sentido el core de la industria, porque no sería necesario volverse a afeitar. No habría tampoco negocios que se dediquen a actividades afines a este core, porque sería una locura. Y lo más importante,
es que la curva misma del crecimiento de barba facial sería destruida tal cual la curva del teléfono destruyó la curva del telégrafo. Porque el concepto mismo atenta contra el paradigma dominante de la curva de las máquinas para afeitar. Este concepto contradictorio origina la destrucción de la curva de la máquina de afeitar y de aquellas otras curvas de productos relacionadas que tengan el mismo producto dominante. Por ejemplo, una loción para después de afeitar no tendría ya ningún sentido. Este proceso de destrucción y creación se repite constantemente en todas y cada una de las curvas que existen, que han existido y que existirán. Y a eso le llamamos disrupción. La curva nueva tendrá vía propia hasta que alguien de fuera encuentre o halle un nuevo contradictor y le elimine. Y así sucesivamente por los siglos de los siglos. Amén, la misa termina. No, perdón, me equivoqué, speech. Bienvenidos a la industria de la no barba. Entonces, por fin, después de este preámbulo necesario, aburrido, largo y pesado, y que me ha dejado sin garganta porque yo ya tenía problemas de garganta y ahora estoy más ronco de lo que suelo ser. Mi madre y mis hermanos siempre dijeron que parecía, yo de pequeño estoy muy ronco, y mis padres me decían que parecía un padrino de la mafia siciliana. Mi madre es de Sicilia. Bueno, ahora por fin ya estamos listos para definir qué es innovación disruptiva. Innovación disruptiva es crear un concepto de negocios contrario, no parecido, contrario al paradigma dominante de una industria que la destruye y forma una nueva industria siempre y cuando ese nuevo concepto sea validado por el mercado. Es que innovar es crear y validar una idea. Y si juntamos crear y validar, tenemos que crear nuevo valor. Y esto no es posible dentro de la curva, solo es posible hacerlo fuera de ella. ¿No? Cuando ustedes hablan, miren, he innovado y se ponen su selfie grupal con los 800 posts que han pegado en la pared, no solamente se ve cursi y pintoresco y gracioso, sino que está eternamente, totalmente equivocado. Es que innovar es crear nuevo valor, no añadir valor al que ya existe. Y solo se crea valor, como lo vamos a ver dentro de un momento, fuera de la curva. Y solo se añade valor dentro de ella. Cuando hablo de crear, me refiero, creo que estoy acá. Bueno, ustedes, no sé, escuchen, miren, escuchen, se pueden poner viscos, pero ¿qué importa? Yo lo estoy viendo, qué transparencia tengo. Puedo estar presentándole la foto de mi perro Firulais y estar hablando tonteras. Ok, pero ¿qué importa? Cuando hablo de crear, me refiero a producir aquellas ideas que contradicen al paradigma dominante. Esta es justamente la base de la creatividad, que viene de la raíz crear, no de la raíz mejorar. Dicho sea de paso, la mejora continua no es innovación. Las metodologías ágiles, el Scrum, el Pim-Pam y el Ding-Dong tampoco lo son. No tienen nada innovador, son puro marketing y puros métodos japoneses, ustedes saben. Les han puesto harina y los han vuelto a freír. Ok, está bien. Funciona muy bien dentro de la curva, absolutamente. Yo no conozco dentro, yo les hablo de fuera, que es el lugar donde yo corro todos los días. Y es que no tiene sentido semántico, conceptual, académico o práctico. ¿Qué otra palabra se me ocurre? Ya no se me ocurre ninguna. Poner el mismo costal a un concepto que nace fuera de la curva y que termina con ella, como la innovación disruptiva, junto a otro que está constantemente dentro de ella, como las mejores, o lo que ustedes han llamado innovación incremental, con lo cual, perdonen si hay algún gerente de innovación por ahí, con lo cual justifican ese puesto. Soy gerente de innovación, yo innovo. ¿Qué innovas? Innovación incremental, eso no es innovación. Pero bueno, cada uno, como dice mi socia de México, siempre me dice, cada uno se gana los frijoles. ¿Frijoles? Acá dicen en Colombia, frijoles. Y suena muy feo. Yo prefiero frijoles. Cada uno se gana los frijoles como puede. ¿Okay? Entonces la irrupción no es otra cosa que la ruptura de una curva y de sus tendencias. Las tendencias siempre están dentro de la curva.
Por eso cuando se destruye una curva, cuando hay una disrupción, adiós tendencias, no hay tendencias que valgan. Miren cuántas tendencias ha destruido este virus. Todas se echaron de abajo. Y habían tremendos gurús anunciando y pronunciando las tendencias para este año. A nadie se le ocurrió lo que iba a ocurrir. Entonces, de hecho, la disrupción se origina por una contradicción al paradigma dominante. Esa es la manera de disruptir, si es que existe el vocablo y la Real Academia de la Lengua Española no me demanda por analfabeto. Pero la disrupción es destruir o atentar o contradecir el paradigma dominante. Por eso las curvas sobreviven usualmente eliminando contradicciones, hasta llega un punto que no pueden eliminar y desaparecen. ¿Ok? Ahora bien, si no van a crear nuevo valor, no es posible crear este nuevo valor con conceptos antiguos, solo con nuevos conocimientos, tal cual en Halley, la billetera de papá y la crema para impedir el crecimiento de la barba lo hicieron. Cuando usted crea nuevos conocimientos, no conocimientos mejorados que solo se acumulan, sino los nuevos, destruye paradigmas y sus curvas. Entonces, realmente no hay otra forma de innovar que destruyendo una curva y creando una nueva. Ahora bien, para ya un poco ir concluyendo, esto que les he hablado de una curva tiene mucho más sentido cuando les explico las 4 leyes que las gobiernan. Todas y cada una de ellas son gobernadas por estas leyes. La primera, por ejemplo, que establece que no es posible contradecir los conocimientos de una curva sin destruirla. Y tiene mucho sentido. Las curvas, igual que en las industrias en las que ustedes trabajan, se nutren de conocimientos afines al paradigma dominante. Mientras que rechazan aquellos que los contradicen. Por eso que la disrupción no es otra cosa que la destrucción de una curva como consecuencia de destruir su paradigma dominante, sino, acuérdense, las carretas de caballos y la carreta no tirada por caballos, que fue la forma en la que el señor Carl Benz vendió su invento, el Motorwagen, en 1886. La segunda ley establece que se crea una curva solo cuando se destruye su predecesora. ¿Qué significa esto? Que no es posible la coexistencia de dos curvas que se contradigan. Si no me creen, pregúntenle a la curva del telégrafo lo que pasó cuando nació la curva del teléfono, o pregúntenle a la curva de las máquinas de escribir lo que pasó cuando nació la curva de la computadora, y podríamos seguir enumerando esto, hacer una lista ad eternum, y no terminaríamos. Pero yo quiero terminar porque estoy con hambre y voy a comer hoy día fettuccinis, no sé con qué salsa, pero fettuccinis van a ser. La tercera ley dice que para crear una curva debe ser validada por el mercado. Y por esta ley es tan difícil crear nuevas curvas, como lo veremos más adelante, porque es algo que no depende de nosotros, sino un tercero del mercado. Y es que sin el visto bueno del consumidor no hay curva que valga. Yo siempre cuento este ejemplo, no sé si se los he contado a ustedes, el del señor Poplawski. Ese señor inventó la licuadora en 1921. Era un inmigrante polaco que fue a Nueva York, después viajó a Chicago y después no sé dónde murió porque esa parte del libro me la salteé. Pero cuando inventó la licuadora, por 10 años trató de venderla. No por 8, no por 5, por 10 años. Ni siquiera su madre quiso comprársela. Bueno, no sé si su madre existía, pero nadie se la quiso comprar. Y de hecho, la primera licuadora que él vendió no fue para el Día de las Madres, sino para un hospital para que trituren las medicinas de los enfermos terminales. Y eso tiene una de las características que no he hablado y que no voy a hablar para no traumarlos, que tiene la innovación disruptiva, es que nace con 0 consumidores, no mercado. No existe mercado. Y si no existen consumidores, la buena noticia es que no existen competidores, porque el competidor aparece cuando hay consumidores que compran y ellos copian. Ok, la cuarta de las curvas establece que solo se destruyen estas curvas desde su exterior, nunca desde su interior. Y esto tiene que ver con la condición humana, de que nadie quiere matar la gallina y los huevos de oro. Nadie está dispuesto a contradecir lo que no se la ha de comer. El profesor no quiere que lo saquen del aula. O, por ejemplo, yo he trabajado con Cremor, que es un fabricante de lavadoras. Y estos señores, teniendo
la posibilidad y la tecnología para producir máquinas de lavar domésticas de ropa que no utilicen agua, no lo hacen. Porque ni bien las fabriquen, pueden romper su propia curva. Entonces siguen fabricando, tienen como 50, 60 modelos de lavadoras de ropa que utilizan agua y solamente les cambian el ciclo de lavado, exprimido y todo lo demás. Es que las mejoras no crean curvas y la combinación de dos curvas existentes, y esto lo quiero decir porque hace unas semanas recibí como un mensaje, varios mensajes de unos bancos, de un banco que me estaban hablando de unos planes que tenían para poner dentro del banco unas cafeterías y lo llamaban tremenda innovación. En Sudamérica, creo que en 2 países pasa eso, en 3, no lo sé. Pero la combinación de dos curvas existentes no crea una nueva, una tercera que sea nueva. ¿Cuándo han visto ustedes que 9 burros hagan un caballo de carrera? Nunca. Y por ejemplo, acá hace 15, 18 años, Barnes Noble, que es la principal librería de concreto y cemento, tiene en su interior Starbucks y nadie le llama innovación a eso. Los user experience, los customer experience y todo lo que se denomina en experience es una forma de exprimir o incrementar el valor de un producto existente, pero no crea nuevo valor y tampoco son innovaciones. Yo he visto por ahí una serie de flyers que dice innovación, user experience, al expositor que les quiera vender eso de mi parte, pateen el trasero porque les está mintiendo. Bueno, ahora para terminar, porque esto están ustedes cansados, ya hay 3 personas que se han dormido. Hay muchos problemas realmente para una innovación disruptiva, empezando, y se lo voy a decir, ya se los nombré, que es aquel que toda innovación disruptiva nace sin mercado. Entonces usted es gerente de innovación, acaba de comprar sus mesas de ping-pong, sus toboganes y ha puesto en su pared, está repleta de post-its y de mind maps y todo lo demás y se siente pues como un verdadero gurú. Y se le ocurre una idea y va donde su gerente general y le dice, se me ha ocurrido una idea. Pregunta número 1 que hace el gerente general, ¿y cuál es el mercado potencial? Si el gerente de innovación le diría, mira, ¿sabes qué? Que la innovación disruptiva, que ¿cuántos? 0. Le patea el trasero. Ese es un enorme freno que tienen las empresas para causar disrupciones. Dentro de la curva no se causa disrupción. Pero veamos dos elementos que yo creo que son importantes tenerlos en cuenta. Hay muchos, pero tenía que hacer 2, ¿no? No iba a hacer 3 porque ya iba a cansar. Ok. La primera tiene que ver con las buenas y las nuevas ideas, porque toda la gente piensa que son lo mismo, y no es así. Todo proceso de innovación debe comenzar con una nueva idea con N de nuevo, aunque en realidad la mayoría de buenas ideas comienzan con buenas ideas con B de bosta, lo que produce un error sistémico desde el inicio que tiene como colofón cualquier cosa menos una innovación. No nueva idea, no innovación. Las nuevas ideas son el ingrediente primario de las innovaciones. Y escuchen bien esta frase. No hay un solo caso de innovación que haya nacido de una buena idea con B de bosa. ¿Mm? Es que la diferencia entre una nueva idea y una buena idea no es una cuestión ortográfica o semántica tampoco. Toda nueva idea lo es porque contradice, sí, lo adivinaron, al paradigma dominante de una industria determinada. Lo que asegura justamente que nadie se haya atrevido a crearla anteriormente porque nadie se atreve a contradecir paradigmas. Y si usted lo contradice, yo le aseguro que esa idea no existe en el mercado. En cambio, toda buena idea siempre guarda coherencia con el core de la industria y por ende nunca contradice al paradigma dominante. Por esta razón, toda nueva idea nace siempre fuera de la curva. Las mejoras, en cambio, que son fruto de las buenas ideas, nacen siempre dentro de ella. Sin importar las herramientas de ideación que utilice, sea el Scamper,
Scamper no sirve, bueno, dentro de la curva tal vez. El brainstorming, eso no sirve. Bueno, dentro de la curva seguramente que sí, porque son útiles creo que para crear mejoras, pero para disruptir, olvídense de eso, más sirve mi bicicleta vieja. Todas estas herramientas tienen un solo objetivo, estas herramientas de ideación, crear la mayor cantidad de ideas, para luego escoger de ellas la mejor de todas. El resultado suele ser la producción de una buena idea. A lo Linus Pauling, que todo el mundo lo menciona. Linus Pauling, déjalo tranquilo al señor, hace como 50 años ya está fosilificado. Tuvo 2 premios Nobel, lo felicito al señor. Yo nunca he tenido uno y espero nunca tener jamás uno. Pero eso no hace que su voz sea cierta. Cuestionen. Su voz es un solo paradigma que dice muchas ideas, genera muchas ideas para obtener una buena idea. Eso funciona en la curva. Pero cuando se trata de crear nuevas ideas que están fuera de la curva, no importa cuántas usted produzca, sino dónde les produzca. De hecho, puede encontrar miles y miles de ideas dentro de los límites racionales de una industria, es decir, dentro de la curva. Y todas ellas van a estar en coherencia con el paradigma dominante. Por lo tanto, todas ellas van a terminar produciendo, en el mejor de los casos, una versión mejorada de algún producto que ya existe. Es que más allá de haber sido diseñadas para ser aplicadas en contextos diferentes, las diferentes herramientas de ideación fracasan, porque ninguna de estas, y escuchen bien, se toma el trabajo de diferenciar y separar de un inicio las ideas que ya existen de las que aún no existen. Es decir, separar las buenas ideas de las nuevas ideas. Y entonces todo el mundo ha creído en el paradigma que el acto creativo es uno aleatorio. Y en el mejor de los casos, cuando te vas a uno de esos brainstorming, el coach, el moderador, el gerente, no sé, te dice, junta la mano derecha con la izquierda y pronuncia conmigo, Dios te salve María, llena eres de gracias, porque solamente un milagro te va a hacer producir una nueva idea con N de nuevo. ¿Acaso antes de ir al supermercado, lo primero que hacen ustedes no es abrir la nevera y ver qué productos tienen en su interior para ver cuáles son los que faltan y ponerlos en su lista de compra? De igual forma, para pensar fuera de la curva y crear nuevas ideas con N de nuevo, se necesita revisar todas las ideas de negocio que ya existen dentro de ella. Entonces, a mí me parece absolutamente absurdo participar en una sesión creativa de brainstorming o de brainwriting o de brain, de lo que sea, cuando ninguno de los asistentes, pero ninguno de ellos, ni siquiera el gerente de innovación, tiene la menor idea de los conceptos que ya han sido lanzados al mercado. Entonces, el paso inicial de todo proceso creativo debería ser elaborar un inventario de las ideas que ya existen. Esta es la razón por qué tantas nuevas ideas de negocios en realidad son redundancias o versiones mejoradas de productos que ya existen en el mercado. Hemos lanzado una innovación. Mentira, esa no es innovación, eso existe hace 10 años en el mercado o 15 años. Bueno, entonces la primera razón es que ustedes utilizan buenas ideas y no nuevas ideas. Y usar nuevas ideas no es simplemente como salir del paradigma porque existe el tema de la cultura innovadora. Porque si no hay un CEO, no el gerente de innovación, no el gerente de marketing, el CEO o los dueños de la empresa que le autoricen a usted a ir en contra del paradigma dominante, por más que usted tenga todos los incentivos, por más que usted tenga todos los métodos en su bolsillo, nunca en esa empresa podrá crear una nueva idea porque nunca se lo van a permitir. Entonces, no es tan fácil como parece. Ahora bien, ok, para terminar, voy a hablar de del segundo gran motivo. Hay muchos motivos, pero tengo que hablar del segundo, que tiene que ver con la relación que existe entre la novedad y el valor. Recuerden que ambas son la piedra angular de la innovación, pero la mayoría de personas creen que existe una relación directa entre ellas, y esto no es correcto. Vean la pendiente negativa. Hay una relación inversa entre lo que es novedoso y lo que el consumidor considera valioso y útil. Y esto se da
porque el consumidor le da valor a lo que entiende, y en el caso de un concepto 100% novedoso, un concepto nuevo, suele suceder que es muy difícil de comprender en un inicio, por lo tanto, es muy difícil de valorar. Pero la principal razón es más técnica, digamos más genética, y tiene que ver con nuestros mecanismos de supervivencia que fueron instalados en nuestro ADN aún antes del Homo sapiens, y tal vez antes del Homo erectus, que es anterior al primero. Es que desde antiguo, cuando nos dimos cuenta que agruparnos aumentaba nuestras probabilidades de supervivencia, también nos dimos cuenta que diferenciar entre uno y otro rostro podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces aprendimos a diferenciar el rostro conocido del que no lo es. Porque si usted confundía a un extraño con alguien de su comunidad y dejaba que el sujeto entre en su territorio y resultaba que este tipo tenía costumbres caníbales, tal vez esa misma noche usted hubiera estado haciendo su estreno como consomé o como postre del sujeto, dependiendo del menú del día, claro está. Es que este asunto del ADN hace que el consumidor vea menos valor en lo que es nuevo y desconocido y por el contrario le vea más valor y más utilidad a lo que es familiar. Si usted, por ejemplo, tuviera que contratar o elegir entre dos candidatos, uno de los cuales se parece a su primo hermano muy querido y el otro tiene el rostro desconocido, ¿a quién creen que elegiría? Y acá viene lo interesante. Cuando el proceso de innovación se inicia aproximándose al consumidor, y ese es el paradigma de la innovación de hoy, centrándose en el consumidor. Señores, innovación es muy diferente a marketing. Se equivocaron de materia. Cuando se inicia con este paradigma de la aproximación al consumidor con la finalidad que el concepto creado sea aceptado y valorado por aquel, se renuncia a la novedad, lo que termina siendo que los productos, que el producto que se crea o se produce sea muy parecido a los que ya existen en el mercado. Lo contrario también sucede cuando el proceso innovador inicia por el lado de la oferta. Fíjense, no de la demanda, no del consumidor, sino el lado de la oferta, buscando esos espacios vacíos que ningún productor ha ocupado jamás. Yendo contra el paradigma dominante, el concepto creado tiene mucho de novedad, pero poco o nada de valor para el consumidor que lo ve desconocido e inútil. Estas son las dos aproximaciones posibles para iniciar un proceso innovador. Y les digo desde ahora, solamente hay un camino para crear innovaciones disruptivas y no es centrándose en el consumidor, que en el mejor de los casos puede producir mejoras, es centrándose en los espacios vacíos de la oferta. Cada una de estas dos posiciones tiene ventajas y desventajas, ¿no? La aproximación centrada en el consumidor aumenta la probabilidad de aceptación, porque es algo muy similar a lo que ya existe. La desventaja radica en, obviamente, sacrificar el factor novedad. Usted, el resultado que tenga, nunca va a ser una innovación. Mientras que, en cambio, en la aproximación centrada por estos vacíos de la oferta, si bien aumentan la probabilidad de rechazo y la aumentan, el factor de novedad se conserva íntegramente y tiene como resultado una innovación disruptiva. Eso es un poco lo que yo quería exponerles a ustedes. No les he dado, obviamente, la solución a estos y más problemas que existen en la innovación disruptiva, porque eso podría ser motivo de otra reunión. En todo caso, yo creo que estoy listo para las preguntas. ¿Nadie me escucha? ¿Ya me puedo ir? Tal vez nunca nadie me escuchó. Hola. Tal vez estuve hablando solo. Hola. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? No, por supuesto que estuvimos muy atentos a su participación. Tenemos algunas consultas, algunas preguntas y comentarios por parte de los asistentes. Entonces, le voy a pedir que por favor nos ayude a responder algunas de ellas, que yo misma le voy a facilitar. Bueno, tienen muchas felicitaciones, pero dentro de ellas nos dicen, felicitaciones, doctor Bosa, por su exposición y por el aporte que está dando a la sociedad. No soy Como doctor. dice, bueno, No, está bien. Sí.
Como docente, vemos la necesidad de innovarnos constantemente porque considero que nuestra tendencia debe ser la autoempleabilidad y el emprendimiento. ¿Qué sugerencias puntuales puede compartir para el desarrollo sostenido del profesional en el campo de la docencia universitaria dentro de la innovación disruptiva en la educación de países emergentes como el nuestro? Eso parece un discurso por el Día de la Madre, pero lo que yo puedo decirte es a ver, tú estás haciendo dos preguntas. Lo primero es que tú tienes que mejorar y ser productivo constantemente. Eso no me conviene, eso no me compete, eso se hace dentro de la curva. Ahora, si tú quieres innovar o causar disrupción, eso es otra cosa. Ahí lo que tendrías que hacer es fundamentalmente encontrar los paradigmas que tienes en tu industria, en la industria de la educación y tratar de ir contra de ellos. Mira lo que está pasando ahora con este virus, el coronavirus, el COVID-19, y con el tema de las clases en línea en casa. Es una ruptura de paradigmas. Y el problema que tienen los alumnos, por ejemplo, que no quieren pagar más o que los profesores que les quieren pagar menos, tiene que ver con algo, con un conjunto de creencias que ustedes mismos labraron en antaño. Cuando nace el Internet y empiezan a aparecer estos cursos en línea, lo primero que hacen las grandes instituciones académicas, las grandes, las muy grandes, es empezar vieron la amenaza, vieron la posible amenaza y lo que hicieron es establecer a lo Michael Porter, 1980, ese señor es un anciano, ya no, ya está, su paradigma ya fue, pero lo primero que hicieron es poner barreras de ingreso y dijeron, los cursos en línea no son lo mismo que nuestros cursos físicos, por eso nuestros cursos físicos que tienen estacionamiento, cafetería, pizarra, sillas y sociabilidad valen más. Ahora que todo el mundo ha forzado, como le dije, el desaprendizaje, el proceso no es voluntario, sino forzado, se encuentran las mismas instituciones, grandes instituciones, ¿cómo le dicen? En esta disyuntiva de cómo hacer que mis alumnos vean o sientan el valor de una clase online como de una clase en física. Y eso es un poco lo que se trata, el establecer o el ir en contra de las creencias de la industria. No es nada fácil, sobre todo en temas que tienen que ver con la educación, sobre todo, porque ahora vas a averiguarlo, y yo mismo lo voy a averiguar, no soy adivino, lo que va a suceder en los próximos años, 2, 3 o 5 años, va a cambiar radicalmente la industria. ¿Y qué es lo que puedes hacer tú? Depende, si lo que quieres es ser emprendedor, entonces vas a ver cuáles son los paradigmas principales de la industria del sector de educación y trata de ir en contra de ellos. Bienvenido a mi mundo. Puedes tener en un principio 0 clientes, 0 consumidores, o puedes encontrar la piedra filosofal. Siguiente pregunta. Muchas gracias. Sí, tenemos varias preguntas más. Quisiera hacerle llegar la del profesor Carlos Osvaldo Vargas. Él nos dice, se ha hablado de las herramientas que funcionan dentro de la curva, pero ¿cuáles son las herramientas que funcionan fuera de la curva? Extraordinaria pregunta. Yo concuerdo contigo que hay una gran diferencia. Ahora, mira, fuera de la curva tú tienes dos cosas que hacer para romper la curva existente. La primera es crear. Crear una idea fuera de la curva, no crear una nueva idea, no producir una buena idea que se hace dentro de la curva. ¿Cómo se crea esta nueva idea? Ya lo dije. Yendo en contra del paradigma dominante. Por ejemplo, paradigma dominante de la industria de los detergentes para ropa. Es que la ropa se ensucia. Si la ropa no se ensuciara, no podrías generar el core ni todos los productos que están alrededor de ese core, que son los detergentes para lavar ropa, sean en estado líquido o en estado sólido en polvo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer para crear es combatir ese paradigma dominante. ¿Cómo? De repente plantear que la ropa no se ensucia. ¿Cómo así? Bueno, habría que crear una fibra textil que siempre se mantenga limpia.
y bienvenido a la industria de los calzoncillos que nunca se ensucian. Eso es por el lado de la creación. Por el lado de la validación es más complejo, y acá te estoy dando todo un rollo que no debería darlo. Por el lado de la validación es más complejo. ¿Por qué? Porque valía un tercero, y el tercero que valía el grueso del mercado ama lo familiar y rechaza lo que es nuevo. Y ahí vienen una serie de estrategias como, por ejemplo, el efecto bombero. 3 de la mañana, y yo lo cuento siempre, te tocan la puerta y es una persona que no reconoce su cara, no lo conoces. Llamas a la policía. Pero ¿qué pasaría si esa misma persona toca a las 3 de la mañana y está vestida de bombero? Le abre la puerta. Entonces se trata de ese concepto nuevo que produjiste, contradiciendo al paradigma dominante, lo vistas de bombero. Lo asocies a un concepto familiar que ya ha sido aceptado por el consumidor de años. Y ahí tienes las dos maneras de crear, o la manera de crear y validar. Herramientas hay muchas, yo tengo las mías propias. Tengo mi método propio para hacerlo. Ahora, ¿cuántas otras herramientas habrán? No lo sé. Siguiente pregunta, por favor. Sí, esta pregunta que viene a continuación se relaciona, a mi parecer, con la anterior, y es que uno de los espectadores nos pregunta, bajo su forma de ver innovación, ¿qué métricas usted utiliza? Eso es excelente. Una excelente pregunta para otro webinar. Y te lo explico. Acá, fuera de la curva, es como fuera de la Tierra. No gravedad, gravedad cero. Las ideas y paradigmas que tienes de la medición no resultan. Eso de la métrica de medir el ROI, el RIN y el RON no sirve para algo que no tiene parámetros, porque tú puedes medir lo que tiene parámetros, lo que puede compararse. Tú mides que eres más alto que Juan, porque existe Juan. Pero en la innovación no existe nada. Claro, nosotros tratamos de suavizar las cosas de una u otra manera, pero creamos conceptos que no existen. ¿Cómo los medimos? ¿En relación a qué los medimos? ¿Con centímetro? ¿Con litros? Entonces no es posible establecer métricas tal cual tú lo mencionas y tal cual tus parámetros dentro de la curva, fuera de la curva, que existen, que nosotros utilizamos, sí, pero son propias. No son métricas generalizadas como las que tienen ustedes. Siguiente pregunta, por favor. Bien, la siguiente pregunta guarda también relación con la anterior. Dice, si trabajas en una idea que es nueva en el país, pero no en el otro país, es decir, en otro país no lo han hecho, ¿igual se va a considerar innovación? Bueno, yo te digo lo que mis clientes consideran innovación y lo que yo considero innovación. Primero, mi mercado no es un territorio, mi mercado es la tierra. O sea, si no puede patentarse globalmente, no hacemos las cosas. No, a mí tampoco me pagan por eso. A mí no me pagan por crear algo que ya ha sido creado. Te pongo por ejemplo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. O bueno, ¿sabes qué? Se creó en Italia. Ahí píntala pues en Costa Rica y ya tiene la Mona Lisa de Juan o de Pedro. No tiene sentido, ¿verdad? La innovación es una sola. El mercado es una sola. Y ese es otro paradigma que tienen ustedes. El nuevo paradigma es piensen en un mercado, en un único mercado del mundo. Es más, las universidades le puede decir, por ejemplo, cualquier universidad, ahora ya no compite territorialmente, porque ahora con esta educación en línea van a competir universidades francesas, inglesas, alemanas, ecuatorianas o africanas por el mismo alumno. Entonces tienes que verlo así el mundo, o tienes que ver así tu mercado, el mundo entero. Yo no lo veo de otra manera. Siguiente pregunta. Sí, esta es muy interesante porque la relacionan ya con el tema de la docencia de la educación universitaria. El profesor José Ramírez Jara pregunta, en su opinión, ¿cuáles cree que serían las contradicciones del sistema pedagógico enmarcado en el paradigma constructivista? ¿Usted ve algunas contradicciones dentro de lo que es el sistema pedagógico actual? Primero, yo no soy pedagogo, no soy docente, por lo tanto, no sé lo que es el constructivismo y te podría dar si tú me lo contaras, me aterrizaras la pregunta, me la pusieras en plastilina, yo te la respondo, pero no soy docente yo. A veces enseño, pero
no es mi carrera, yo respeto mucho a lo docente, por lo tanto, no sé lo que es constructivismo, supongo que es algo de construir, pero no puedo responder esa pregunta si es que no me la pones como para un Muppet que soy yo. Siguiente pregunta. Sí, entonces, un poco haciendo la repregunta al comentario, a la pregunta anterior, nosotros como docentes universitarios, ¿a qué podríamos darle mayor énfasis en el momento de desarrollar las clases, justo pensando en desarrollar en nuestros estudiantes el aprendizaje innovador, el que ellos puedan desarrollar también su creatividad? Bueno, es que la gran mayoría de profesores, no lo digo por ustedes, no les conozco a ustedes, pero la gran mayoría de profesores que conozco en muchos lugares, en muchos países del mundo, tienen algo en común. Ellos van a enseñar, no van a que el alumno aprenda. Entonces creo que ese chip de por sí, ese cambio de por sí, sería una enorme ruptura. Todo lo que hay detrás del aprendizaje del alumno sin profesor es de enorme explotación, pero ¿cuál es el principal paradigma? No lo digo por ustedes, yo sé que lo pueden sentir como una afrenta, no es personal, pero el gran paradigma de estas instituciones es que se requiere un profesor para enseñar. Tal vez el profesor pueda dejar su rol de profesor y tenga un rol mucho más activo, no sé, como compañero mayor, no sé, no se me ocurre. Hay una universidad de diseño y de programación en Francia, donde los alumnos enseñan a los demás alumnos y tiene un éxito relativamente bueno. Entonces creo que empecemos por definir que la más grande paradigma, desde mi punto de vista, no estoy haciendo análisis, es un análisis de un segundo, no lo he hecho profundo, el gran paradigma del aula, el gran paradigma del aula sea de primaria, secundaria, de universidad, de posgrado, de doctorado, de lo que sea, es la presencia de un profesor que tiene que enseñar a un alumno. Si ustedes pueden descubrir y descifrar lo que hay dentro de ese paradigma, seguramente van a obtener extraordinarias nuevas ideas para revolucionar el sector de la educación. Otra pregunta, por favor. Gracias, ya estoy aquí y me Ok, sacó un momento la red y aquí te voy a leer ya la última para cerrar porque ok. veo que nos hemos excedido del tiempo. Y dice, ¿existe una manera o tips para identificar el paradigma dominante de una industria? Esa es una muy buena pregunta. Hay industrias en las que es muy fácil encontrar ese paradigma dominante. En mi primer libro yo hablo de la industria de los calcetines, por ejemplo. Qué sencillo saber que todos los calcetines, ¿qué importa que sean para dama, para caballero, de hilo, de algodón, de deportes? Todos y cada uno de ellos se basan en un paradigma dominante, se venden de a par. Okay. Pero hay otras industrias en las que es muchísimo complejo identificar este paradigma dominante. Por ejemplo, la industria de los televisores, alguna vez que estuve en Japón con, con gente de la Sony y hablábamos un fin de semana sobre su paradigma dominante y todos nos decían internet, antena, control remoto, no sé, 20.000 cosas diferentes. Ninguno de ellos acertó lo que yo creo que es el paradigma dominante de la industria de los televisores, que es desde el primero, inventado en 1913, me equivoco, hasta el último, o hasta los que salgan en el futuro, todos y cada uno de esos aparatos fueron diseñados para que el televidente los vea estando despierto. Así es simple. Entonces, hay paradigmas que verdaderamente cuesta identificar. Yo, al menos que trabajo en eso, para mí es, no sé, me nace hacerlo. Hay algunos métodos, sí hay algunos métodos. En mi libro los identifico, pero no puedo expresarme más en eso ahora porque es bastante larga la conversación. Perfecto. Bueno, creo que hay todavía algunas preguntas, pero nos hemos excedido del tiempo. Yo sé que también tú tienes tu agenda y no queremos abusar de ello, así que quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que se conectaron hoy de diferentes países. Por ahí había saludos de México, de Costa Rica, de Guatemala y por supuesto de Perú. Así que gracias y bueno, probablemente haya de otros países, pero ahora mismo no se anunciaron. Así que quiero aprovechar para agradecerles a todos los que se conectaron hoy y que saquen el mayor provecho de este espacio. Definitivamente
con algo que me puedo quedar en relación al vínculo del tema de la innovación, la creatividad y por supuesto llevarlo al aula. Con dos palabras que él también decía, yo de pronto no es maestro o pedagogo de formación, pero decía dos cosas y que nosotros generalmente hacemos énfasis en nuestra institución. Es que el estudiante, que el docente sea un estratega para que presente, para que diseñe los desafíos a nuestro estudiante y no le enseñe, sino más bien haga que aprenda, como decía nuestro invitado Jorge Luis Bosa. Así que Jorge, gracias por generarte un espacio y compartir esta perspectiva y esta visión tuya. Ahí tienen los dos libros, los pueden ubicar. Imagino que están en Amazon también disponibles. Jorge, confírmanos, por favor. No tengo idea, no tengo idea. Ok, pero igual lo pueden contactar, allí están sus redes sociales y, por supuesto, los invitamos a los webinars que tenemos todavía pendientes para los días próximos. Así que gracias a ti, Jorge, nuevamente por tu tiempo, tu conocimiento y la disposición de aportar. Así Gracias que a todos. nos vemos hasta luego. Gracias.